Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Déjeme decirle que hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En México, 9.5 millones de personas tienen discapacidad y esto representa el 7.3% de la población. Imagínense nada más esta información. La Organización Mundial de la Salud estima que 1.300 millones de personas en el mundo experimentan una discapacidad significativa como limitación en movilidad, en comunicación y, por supuesto, en relación a toda su salud. Así que hoy conmemoramos, porque no es una celebración, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y lo hacemos con información, haciendo conciencia y decirles que por favor respetemos y busquemos más información. Algo que estamos notando es una desinformación también para poder abordar estos temas y también el respeto a las personas con discapacidad. Y bueno, te doy la bienvenida, doctor Diego Antonio Preciado Estrella, especialista en neurología y urología oncológica del INCAN, también del Instituto Nacional de Cancerología. Tú estás en el Hospital Ángeles Universidad y vamos a hablar de un tema súper común. Es en hombres, porque vamos a hablar de próstata y es la hiperplasia prostática benigna o el crecimiento prostático benigno, algo que no es cáncer, pero que sí altera la calidad de vida de muchos hombres. Totalmente, Ethel. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muy amable. Y ahorita que dabas tu introducción acerca de el Día de las Personas con Discapacidad, fíjate que es una condición que puede llegar a ser incluso discapacitante, especialmente cuando el paciente llega en etapas tardías, cuando llega a urgencias, cuando ya se tapó y ya no puede orinar. Que básicamente este crecimiento de la próstata lo que afecta principalmente es el tracto urinario. Es correcto, sobre todo la parte inferior. La parte inferior, como Así cerca, podríamos decir, del glande. Sería más cerca, más profundo, ¿no? Más profundo, antes del pene, pues. Exacto, el tracto urinario inferior está conformado por 4 estructuras. Sí, hasta ahorita que me puse a pensar dije, no, pues ahí está, no está la próstata ahí. Así es. En el caso del varón es la vejiga, la próstata, el esfínter y la uretra, que es el conducto a través del cual pues orinamos los hombres. Que en el hombre es mucho más largo y va a través de todo el pene. Es correcto, en promedio 20 centímetros a comparación de 4 centímetros en las mujeres. Ok, entonces podríamos decir que está en la parte antes de que inicie el pene. Es correcto. Ok, ahí está la próstata, por eso... Ay, que ya sé que la gente nos va a odiar un poco, pero la importancia del tacto rectal, que ahorita tú me dices, la semana pasada tuvimos a una uróloga y hablábamos del cáncer de próstata, pero quiero saber también tú como urólogo cuál es la opinión que tienes del tacto rectal, porque muchos hombres les tienen temor y ahí tú puedes checar cómo está la próstata. Claro. Si hay cáncer o si está crecida. Es correcto. Pues yo te diría que el tacto rectal es fundamental. Así. Es correcto. Para fines prácticos, todos los hombres, tarde o temprano, vamos a acudir al urólogo por algún tema relacionado con la próstata. Y hay 3 grandes enfermedades de la próstata. Por orden de frecuencia, primero el crecimiento benigno, que es del que vamos a hablar el día de hoy. Sí. Posteriormente la prostatitis, que puede aparecer a cualquier edad. Okay. Exactamente, que es la inflamación casi siempre infecciosa de la próstata. Y finalmente el cáncer, que pues ya lo habrás platicado, es el cáncer más común en hombres. 1 de cada 7 en algún momento de la vida seremos diagnosticados con cáncer de la próstata. Por eso yo creo que hay que hacer mucha conciencia de checarnos, de ustedes, checarse la próstata, esta glándula que solo la tienen los hombres. Es correcto. Y cuéntame un poquito para llevarlos de la mano. ¿Qué es la próstata y cuál es su función en especial, que obviamente también se enferma? Así es. La próstata es una glándula que tiene 3 grandes funciones. Primero, ser papá. Es indispensable un buen funcionamiento de la próstata para que el semen pues tenga los nutrientes necesarios para que los espermatozoides sobrevivan. Segunda función importante, que no se te escape la pipí. Tiene que ver con la continencia. Sí. Y finalmente la tercera, pues las erecciones. Muchas veces cuando operamos la próstata, dependiendo la técnica, dependiendo del diagnóstico, pues las erecciones, así como la continencia, pueden quedar comprometidas. Por eso hay que emplear la mejor tecnología para como que la los robótica, resultados... ¿no? Que también eres experto. Mínima invasión, robot, laparoscopía avanzada. Que eso está padre, o sea, ya sabemos lo que hace la próstata, a veces crece, y la próstata, en relación al cáncer, que es 1 de cada 7, ¿la próstata qué tan frecuente es, hablando de incidencia? 98-99% de los hombres. ¿Por qué es tan prevalente? Porque la próstata envejece creciendo.
Tú sabes que las secuelas del tiempo pues, son inevitables, Sí. envejece nuestra piel, nos salen canas, nos salen arrugas y la forma que tiene de envejecer la próstata es crecer, hacerse cada vez más grande. Y eso obviamente tiene secuelas en las estructuras vecinas, como la vejiga. Ok. A ver, ya que crece, va a empezar con alguna sintomatología, no es algo que puedan ver. Cuando ya hay sintomatología es que ya el crecimiento pues es, podría decir, avanzado para para de alguna forma involucrar al tracto urinario. Es correcto. Decíamos que a todos los hombres nos va a crecer la próstata con la edad. Entonces, podemos dividir la severidad de los síntomas en leve, moderado y severo. Okay. Los leves son aquellos pacientes que probablemente no tengan síntomas importantes, si acaso una disminución del chorro, de pronto pararse más frecuente a orinar o buscar el baño más seguido. Esos pacientes con cambios en el estilo de vida, quitar el café, los irritantes, horarios de líquidos o el picante, por ejemplo, pueden mejorar bastante. Los moderados, esos sí requieren tratamiento, por lo menos farmacológico, que ya es el paciente que ya es urgente buscar un baño, que ya tiene algo de incontinencia. Y los severos, pues son los que ya hay que operar, que son los que ya se taparon o los que están orinando sangre. Y la causa es el crecimiento benigno, que no nada más los pacientes con cáncer de próstata orinan sangre, también los de crecimiento benigno. ¿Cada cuándo se debería de revisar la próstata, doc? Sí, la recomendación es tener una primera evaluación a los 40 años. En función de tu carga genética, de tu grupo de riesgo y de algunos exámenes de tamizaje como el antígeno prostático y un ultrasonido. De hecho, el antígeno prostático se llama específico. ¿Por qué? Porque solamente la próstata, no el riñón, no la diabetes, no el corazón lo alteran. Entonces, si sales fuera del rango recomendable para tu edad, entonces hay algo en tu próstata que hay que revisar, que puede ser cáncer o puede ser un crecimiento. O una prostatitis. O la inflamación de la próstata. Todo lo que acabe en itis es inflamación. Es correcto. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vaya. ¿Qué? ¡Qué emoción! Así es, mucho éxito. Muchísimas gracias, Doc. Y estoy platicando con el doctor Diego Antonio Preciado Estrella acerca del crecimiento prostático benigno, donde pues hablas del 99% de los hombres lo van a tener, obviamente añosos, como vamos creciendo se va incrementando. Y lo que decías previo al corte, querido Diego, es el antígeno prostático es para las tres cosas, que hay algo ahí en la próstata, algo no es tan normal. Y es importante hacérselo a partir de los 40. Es correcto. Generalmente la mayoría de los laboratorios aceptan como normal menos de 4 de antígeno. Sin embargo, debe ser individualizado. Hoy hacemos la medicina del futuro, que es la medicina de las 4P, que es preventiva, predictiva. ¿sí? Entonces, 4 de antígeno no es normal para un hombre de 40 años. Antes de los 40 o a los 40, ningún hombre debería de tener más de 1 de antígeno. Así o sea, cuando es 4 es que está altísimo. Exactamente, es que estás desproporcionado para tu edad. Entonces es una banderita amarilla que nos alerta que algo está pasando. Entonces el reto que tenemos los urólogos es establecer si vemos un antígeno prostático anormal de acuerdo con tu edad, es si el paciente trae un crecimiento benigno, si trae una prostatitis o si trae un cáncer. Pero se tiene. Exactamente. O las 3 al mismo tiempo. Podría ser. Sí, 2 de ellas, las 3, que es el verdadero reto, que es donde el urólogo, con su experiencia y con los estudios disponibles, pues hacemos esta disección para tener una mayor precisión en el diagnóstico. Que a ver, te haces el antígeno prostático, ¿no? Para saber si tienes 1, 2 o las 3 condiciones. Así es. Y de ahí no puedes, tal vez, no sé si te lo pregunto tú como experto, ¿hay antígenos prostáticos que sean falsos, negativos? O sea, que salgan con niveles normales y tengan un problema. Definitivo. Sobre todo porque a pesar de que es bastante sensible, puede no ser del todo tan propio para ciertos diagnósticos. Por ejemplo, el cáncer. O sea, la gente asume que entre más alto sea tu antígeno, mayor riesgo de cáncer de la próstata. Pero más o menos el 2-3% de los cánceres de próstata no son adenocarcinomas. Es decir, no es la forma más convencional del cáncer de próstata y por ende no va a elevar el antígeno prostático o va a estar dentro de rangos normales. Por eso formar un diagnóstico implica la parte clínica, la parte bioquímica, la parte de la imagen radiológica y obviamente los estudios moleculares que tenemos hoy. Claro, a ver, para que la gente comprenda mejor, la parte clínica, estamos hablando de la exploración física. Es correcto. No se la pueden saltar, es importante que a partir de los 40 vayan
por lo menos una vez al año, pero tú vas a decir si es te veo cada 2 años, te veo en 6 meses, yo qué sé, correcto. tú como experto vas a decir qué tan frecuente, pero tienen que ir, porque yo conozco mucha gente que dice, ya me hice un tacto rectal a los 40 y tienen 60, ¿no? Claro. Y dices, no puede ser, no, nada más es una vez en la vida. Es correcto. Es donde entra una de las 4 P's de las que hablábamos hace un momento, que es la medicina personalizada. O sea, no es lo mismo hacerte un tacto rectal a un hombre de los 40 años, que su antígeno está en 0.8, que no nos preocupa tanto, que a lo mejor a un paciente que ya tiene 60, pero que a lo mejor su antígeno está en 2.5 y ya tiene algún tipo de alteración al momento de tocarla. Yo le comento a los pacientes, el tacto rectal no duele, lo que duele es tu ego, ¿no? Sí, es tú. Es correcto. Pero a ver, ¿tú crees que nos gusta que nos hagan un tacto vaginal? Para nada. No nos gusta, o que nos agarren las boobies y que nos las estén. No nos gusta, pero se tiene que hacer. Es correcto. Y al final del día no es como que te voy a cortar, ni mucho menos. No. O sea, si el paciente está tranquilo, relajado, le explicas, lo pones en cierta posición, la verdad es que es algo que nos dura 30 segundos. Lo que nos interesa conocer es qué tan grande es la próstata. Sí. Cuando la palpamos, normalmente debería ser del tamaño de un limón pequeño. 20 centímetros cúbicos. Pero hay pacientes que traen 200, del tamaño de una naranja. No, bueno, imagínate. Y aparte se pierde el óvulo interprostático, interlobar, y sobre todo la consistencia. Normalmente la próstata debería ser firme pero blanda como la punta de la nariz. Cuando vemos que está durita como el hueso propio de la nariz o la apófisis estiloides, bueno, aquí la parte la muñeca, la parte muñeca, donde está, la parte de hasta abajo de la muñeca, abajo del pulgar. Es correcto. Hay algo ahí que no nos gusta y puede ser un cáncer en la mayoría de las ocasiones, pero puede ser un nódulo benigno por alguna infección, por ejemplo. Pero a ver, eso lo tienes que palpar, o sea, no es de que, usted hágase el tacto, no se puede, porque no puedes estar tocando una estructura que no es. Es correcto. Por eso son 30 segundos menos, ¿no? Menos a veces. De incomodidad, son posiciones que no son, podría decir, poco agradables, o sea, es de ladito, ustedes saben, ¿no? Exacto. Yo lo que le comento a los pacientes, en función de su anatomía, puede haber algunas posiciones que sean más fáciles de explorar. A eso me refiero. Acostado, de lado, puede ser parado, hincado, en genuflexión. El chiste es que, obviamente, un paciente que es un poco más llenito, pues va a ser un poco difícil incluso alcanzar a palpar la próstata. Entonces depende el paciente. Es correcto. Nosotros le sugerimos al paciente cuál es la posición más cómoda para él. Más cómoda para él, pero también para que tengas tú un buen acceso para revisarlo. Una buena evaluación. Exacto. Dura segundos y esto es algo fundamental, por favor. Estamos hablando del cáncer más frecuente en hombres y un padecimiento también que puede alterar tu calidad de vida. Totalmente. O sea, estar orinando en clave Morse, no está padre. Después, con mucho esfuerzo, ¿no? Que eso también podría ser un punto, cuando es como que empujan porque hay algo que que hay una restricción. Sí, yo le comento a los pacientes, o hay veces que quien los lleva son la esposa o la hija, pues dicen, ¿sabes qué, doctor? Orina raro, se tiene que apoyar en la pared. O últimamente notamos que él solito como que se sienta. Porque fíjate, Ethel, que asociamos mucho a la virilidad la parte de la salud masculina, ¿no? Sí. Y pues crecimos en esta sociedad con tintes machistas, donde ir al médico pues te hace vulnerable, ¿no? Y mucho menos ir al urólogo, que te van a tocar a través del ano la próstata, ¿no? Sí. Entonces, sutilmente, no hay hombre que diga que orina mal. Entonces, pero me dicen, oye, doc, pero pues fíjate que ya lo veo a mi papá, que prefiere orinar sentado y que está yendo a cada rato. Y fíjate que raro, el hijo, ¿sabes qué? Fuimos al restaurante, fuimos a orinar juntos y se tiene que apoyar en la pared. ¿Por qué? Para hacer un esfuerzo compensador. O noto que va al baño, la esposa te lo dice, y se tarda como 3 minutos y no le sale la orina. Está tardando en que el chorro salga. Si tú tienes ganas de orinar, fácil tendría que salir la orina y rápido. Sin esfuerzo. Es correcto, sin esfuerzo. Entonces el paciente se queda pensando, meditando, porque no sale, déjame apoyo en la pared, déjame siento, veo qué hago y regreso a los 5 o 10 minutos porque resulta que no terminé de orinar. O sea, se tiene la sensación de Es correcto. ¿Por qué? Porque al crecer la próstata se mete en la vejiga y eso produce que te quedes con orina residual, que es otro de los estudios que son muy útiles para que lleguen al consultorio. Ay, a ver, con un ultrasonido. Necesito que me cuentes exactamente, aparte del antígeno y obviamente el tacto rectal, todo lo que hay alrededor para que la gente, los hombres, puedan tener un diagnóstico oportuno, que sería lo ideal. Así es. Y después también el tratamiento. Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos. El antígeno prostático, tenemos el tacto rectal, que es indispensable, y el doctor te va a decir
cada cuándo te lo tienen que hacer, pero te lo tienes que hacer a partir de los 40, por favor. Estamos hablando de la primera causa de cáncer en el hombre y no es algo poco frecuente, es tan frecuente como el cáncer de mama en la mujer, así, para que lo ponga en contexto. Sé que no se habla mucho, estamos todavía en el mes de noviembre, pero es de las 3 cosas que la próstata se enferma, esta glándula que solo tienen los hombres es por inflamación e infecciones, por la hiperplasia prostática benigna o el crecimiento prostático benigno, que no es cáncer, y también cáncer de próstata. Y ahora, tienes todo el tema del tratamiento. Así es. ¿Cómo puedes tratar la hiperplasia? Hablando de la hiperplasia prostática benigna, o sea, este crecimiento. Claro. Si resulta que en la evaluación clínica, que yo invitaría a los pacientes que lleguen con el urólogo con 3 estudios de sangre, una química sanguínea sí, y un antígeno prostático, un examen general de orina y un ultrasonido de próstata y vejiga con medición de orina residual. Así. Con esos 3, el urólogo ya tiene un panorama bastante amplio para orientarse de qué está pasando. Ahora, si resulta que con base en la exploración física, tus antecedentes y los resultados de tus estudios, tu sintomatología es leve, el tratamiento puede ser vigilancia, cambios en el estilo de vida e incluso dosis pequeñas de fármaco. Con eso puedes estar muy bien por años. Sí. Si resulta que tu grado de severidad de síntomas es moderado, entonces te va a tocar medicamentos. Y hay 3 familias de medicamentos. Medicamentos que compensan los síntomas que tienes, medicamentos que te ayudan a que además tengas una mejor función sexual, que es otra de las partes de la próstata, y medicamentos que contribuyen a que tu próstata sea más pequeña. Pero el tratamiento debe ser individualizado. ¿Por qué? Porque no todas las familias farmacológicas son para todos los pacientes y pueden tener efectos secundarios que pueden ser indeseables en función de tu caso. Por ejemplo, si eres hipertenso, te puedo bajar demasiado la presión. Y los pacientes con síntomas de moderados a severos, el tratamiento es quirúrgico. De hecho, actualmente somos más propensos a ofrecer la cirugía en etapas tempranas. Porque si también postergas mucho el tratamiento... ¿Va a acabar en eso? Va a acabar en eso y además de eso ya va a ser tarde, que es el deterioro de la vejiga y sobre todo el deterioro del riñón. A ver, ¿qué pasa si no se trata esa próstata y sigues esforzándote y sigues haciendo fuerza? ¿Qué pasa en el riñón y qué pasa en la vejiga? En la vejiga, pues obviamente se debilita. Yo le digo a los pacientes, piensa en tu vejiga como el elástico de los calzones. ¿Ah, sí? Si la estiras mucho, va a llegar un momento, efectivamente, que ya no va a poder vaciarse. Sí. Y son los pacientes que los operamos, los desobstruimos y quedan con síntomas irritativos. Ay. Y el riñón, que es un órgano importantísimo, 10% de los hombres en México que acaban en diálisis con insuficiencia renal, la causa es la próstata. ¿Ah, sí? Imagínate algo que es completamente previsible, que acabes en una diálisis que es terrible, que acaba con tu calidad de vida. Porque también hay esfuerzo, porque hay inflamación, porque no puede salir la orina. O sea, la función del riñón no es como debería de ser. Es correcto. Se vence la resistencia que hay a nivel de los ureteros y entonces empieza a haber cierta obstrucción que acaba pues en una terapia sustitutiva renal. Fíjense qué importante es darnos cuenta de todo lo que puede pasar. Y yo te lo pregunto a ti, querido Diego, ¿por qué les cuesta tanto trabajo a ustedes los hombres acudir a buscar ayuda? Multifactorial, machismo, a mí no me va a pasar. Fíjate, la mujer fuerte, ¿no? Es correcto. En promedio va a checarse por primera vez con la ginecóloga, pues ¿qué te gusta? 20 años. Sí. Los hombres, 56. Imagínate todo el tiempo si es que perdimos. Si es que van. O sea, yo le digo a los pacientes, ¿con qué frecuencia llevas tu coche al servicio? No, bueno, ahí sí le meten ganas, ¿no? Exacto. O sea, imagínate, ¿tú crees que no necesitas una checadita de vez en cuando? Por supuesto. Es que se checan el corazón, se checan los ojos, se checan cualquier cosa, pero ¿qué pasa con la próstata? Claro. Depende, obviamente, cada paciente tiene sus síntomas, tiene sus enfermedades, pero sí, por eso a partir de los 40, si sabes que es un órgano que sí o sí te va a dar problemas tarde o temprano, pues como todo, entre más temprano lo diagnostiques y lo trates, mejor tu calidad de vida y tu función. El objetivo es que vivas más y vivas mejor. Estoy de acuerdo contigo y no sabes cómo te agradezco. Esperemos que hayamos dejado huella en todos los hombres y mujeres para que también lleven a sus hombres, ¿no? Porque, ay, qué difíciles son. Pero es por ustedes, porque los amamos, porque los queremos ver bien. Doctor Diego Antonio Preciado Estrella, un placer. ¿Dónde te encontramos? Yo estoy en el Ángeles Universidad y si nos quieren seguir en redes, estamos muy activos en TikTok y en Instagram para consejos para toda su familia. Me encuentran como uro.diegopreciado.udm. Me encanta. uro.diegopreciado.udm. Me encanta. Gracias, querido Diego. Gracias a ti, Ethel. Gracias, queridos amigos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.